Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Hoy vivimos más rápido, pero eso que somos sigue ahí. Nos reconocemos porque compartimos una sensibilidad y eso se vive, pero también se recuerda, se honra, se defiende. Nuestro orgullo no puede apagarse, nuestra identidad no puede debilitarse porque viene de una historia de símbolos que nos representan, de hombres y mujeres que lucharon para que hoy podamos llamarnos República Dominicana. Recordatorio de lo que somos, de lo que hemos sido y de todo lo que seguimos siendo. Y de que pase lo que pase, los dominicanos nos reconocemos. ¿Qué pasará con las guerras de Oriente Medio y Ucrania? ¿Cómo impactan estos conflictos a la República Dominicana? ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial entre China y Estados Unidos? Estas y otras interrogantes tendrán respuestas en un evento sin precedentes en el país. Primer Congreso Internacional de Geopolítica del Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano. Un espacio único que reunirá a destacados expertos internacionales y líderes nacionales para analizar el presente y futuro del escenario global. Desde México, la humanista y geoestratega Ana Esther Ceseña y el experto en geopolítica Alfredo Jalife. Desde España, el reconocido analista geopolítico Pedro Baños. Y desde la República Dominicana, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el expresidente Leonel Fernández. 13 de mayo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Jaragua. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politi Hablando ya está arriba, siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, que le das la campanita para que te lleguen las notificaciones, como debe ser, que compartas todo nuestro contenido, like, comentario y demás, para que nos mantengas en el top del universo digital, cosa que te vamos a agradecer y ponderar valiosamente para nosotros, como debe ser. Recuerda que este programa es 360, formato 360. Estamos en televisión por BTV, Canal 32 de lunes a viernes a las 9 de la noche. En radio por Panorama FM 96.9 de lunes a viernes a las 9 de la noche también. Y por nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG, 6 de la tarde, regularmente 6 de la tarde, como debe ser. Bueno, señores, hoy por primera vez tenemos un encuentro con uno de esos personajes, una de esas figuras que dentro del mundo político uno no lo ve y sin embargo ha intervenido en el devenir y el desarrollo político contemporáneo de la República Dominicana luego de la posverdad. Aquí tenemos con nosotros, muy fuerte, muy fuerte lo mío. Ah, tú eres que lo duda. Lo mío nada más no es virilidad, lo mío también es. ¿Quién ha dudado? ¿Quién ha hablado de eso? Dime, Manolo. Mercadólogo y estratega político, aquí está con nosotros Alejandro Cruz. Bienvenido. Gracias, un placer, Anabel, mucho gusto, Alejandro. Gracias, Manolo. Alejandro, hermano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Claro, como debe ser. Bueno, la pregunta de Anabel, dale, Anabel. De inicio. Vamos a hablar de usted, quién es usted, de dónde sale, cómo entra al ruedo político. Bueno, lo he dicho anteriormente, pero te voy a hacer... No, pero el público de aquí no lo sabe. El país se va a enterar porque vine a Politi Hablando. Es correcto, ahora sí. Bueno, yo estudié mercadeo en UNIBE, me gradué. ¿En qué año? Yo soy matrícula 90, me gradué en el 95, 96. Okay. De mercadeo, usted duró haciendo mercadeo 6 años. Sí, yo trabajaba y a veces uno no podía, no cogía todas las materias, trabajé en el Banco de Reserva también. 4. Trabajé en el Banco de Reserva, entonces no cogía todas las materias y ya. Terminé en 95, 96 y la graduación se hizo un año posterior. Pero me siento orgulloso y incluso le decía detrás de cámara
a Manolo cuando estábamos hablando del teatro. Recuerdo que el profesor Víctor Vidal no... Él daba no, clases, yo cogí esa materia con él allá, Claro, en UNIBE. en Fue mi UNIBE. profesor de historia del teatro, cuando yo sí. estudié teatro. En Bellas Artes. Víctor Vidal, no un niño, ¿no? Sí. Jesús, la madre. Íbamos no mucho al teatro y... Con el mismo cuadro la vida entera. Él. Siempre, el mismo cuadro, sí. Sí, es verdad. La vida entera. Esa, ¿Dónde- y dónde impartían esa teatro? chacabana planchadita también. En el gimnasio, ¿verdad? ¿Impartían Sí. teatro? ¿O no Sí. había gimnasio en esa No, no época? había gimnasio en esa época. Ah, no, en mi no. época había gimnasio. Sí. Bien, bien. Pero era muy completa. UNIBE es una excelente universidad y me siento orgulloso de ser egresado de esa universidad. Tú sabes Ok. que en UNIBE yo iba a estudiar Derecho. ¿Y qué pasó, Manolo? No, con el horario y eso no pude, porque en un horario yo tenía que buscarla, tenía que... Pero espérate, que no me está Sí. cuadrando eso. En UNIBE yo iba a Porque estudiar. tú dijiste que tú vivías en Guachupita tu vida entera. Uy. ¿Y tú te ibas a pagar UNIBE? Una beca. Ah, iba a ahora entrar al sí. teatro, Ahora. al grupo de teatro de UNIBE y me iban a dar. Entonces, pero la carrera que yo imagínate tú, yo un popi de UNIBE iba a ser. Normal. Yo fuera el Julio Curi de aquí, fuera yo. Mi Ahí amigo- estuviera mi- yo entre los abogados ricos de este país. Mi amigo Julio Pero Curi, yo- un saludo para él Una también. estrella, Julio Sí, una Curi. estrella. Curi. Él se contradice, pero es una estrella. Bien. Entonces, usted estudió mercadeo. Ajá. ¿Y cómo se involucra en el ambiente político? Bueno, yo fui simpatizante del presidente Balaguer. Mi familia había una relación cercana con doña Emma Balaguer. Me miran tranquilo, que Arrancó yo, mal, pero yo todo sé bien. que, imagínate, eres PLDista, todo. ¿Su papá trabajaba en los gobiernos de Balaguer? Nadie es perfecto. No, tú. no. Esos defectos son viejos en este país. Mi papá trabajó en el Banco de Reserva y Ok. posteriormente yo también trabajé ahí, pero mi Ok. vinculación no era porque trabajé en el Ya. Estado y yo tampoco nunca he trabajado en Estado más que Ok. en el Banco de Reservas, Ujú. en los 90. Ok. Ujú. Le envío saludos a mis compañeros y de esa época. Héctor Gómez llegó a trabajar conmigo. Héctor Gómez, el el cronista. cronista deportivo. Oh, sí, mi hermano, correctamente. Héctor Gómez. Bien. Entonces ya entró a la política a partir del Frente Patriótico. En el 96. El 96, donde Ujú. los balagueristas Sí. apoyaron al presidente Leonel Fernández. Sí. Ahí conozco a Reinaldo Párez Pérez, Bien. conocí al presidente, el vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, a un gran amigo, miembro del PLD, Raúl Hernández, que fue director de pasaporte en los gobiernos del PLD, un gran amigo y hermano. Ok. Y a partir de ese momento comienzo a tener una vinculación con el PLD. En UNIBE, Ujú. Frank Rodríguez, que en paz descanse, fue director del INDRI, Ok, sí, es me cierto. dio clase en UNIBE también. El profesor Melanio Paredes Claro, me también dio, clase Melanio. microeconomía, macroeconomía, también me dio en UNIBE. Y eran del PLD también. A Ok. través de Melanio conocí a Camacho y ahí me fui enrolando, viendo cómo funcionaba el PLD. Me inscribí en un círculo de estudio también para conocer, Ah, ¿te hizo círculo de estudio? para conocer la dinámica de los partidos. Y tenían las cláusulas. No, había que De- estudiar. Esa es la formación No, del yo PLD. sé, pero había unas cláusulas que dice Sí, Manolo es de los verdad. 90. Explícale, por favor. En los 90, el que era miembro del PLD tenía una serie de reglas éticas, de comportamiento externo que tenían que mantenerla. No podían beber, Ay, no podían ser infieles. ay, ay, ay. Y al que lo sorprendían bebiendo o una foto siendo infiel, lo sometían a disciplina. En su época estaba eso. Lo Ese quitaron. era el PLD, una casta Lo quitaron en su cerrada. época. Pero los tiempos fueron cambiando. Ay, No la te, borraron. no te puedo hablar de esa época porque O sea, en la época suya de los círculos de estudio no estaba eso. no, pero Ya. sí, Ya. sí hay que Ya reconocer, habían flexible, ya las marcas habían cedido. hay que reconocer en Sí. el PLD la formación política. Sí. Él fue un partido de cuadro, formado de cuadro, no un partido De masa, de no era masa. de masa, era el cuadro. Eran intelectuales, Sí, círculo de círculo de estudio. sí. todo eso. Había una formación. Salían con una cajita a pedir. Se vendía el periódico Vanguardia del Pueblo Vanguardia también. del Pueblo, había sí. una formación política. Rifaban. No, había una disciplina. Sí, sí. Y había una formación. Y por eso los gobiernos del Cuando PLD... eso no cogían dinero oscuro, cuando eso. Sí, también. Todo fue cambiando. Fue cambiando. Él está consciente. Todo fue cambiando. No, yo no te puedo mentir. Yo no miento. En las entrevistas que yo he No se dado usaba digo las di- cosas como cuando eso no son. usaban dinero en la campaña.
Y eso. no se usaban los recursos del Estado. Eso no se Pero el usa. PLD no había llegado del Estado más que en el 96. Exactamente. Entonces ahí inició todo. Sí, Reinaldo Pared Pérez, lo he dicho, ha Sí. sido mi mentor político. Mm. Aprendí con él. Lo conozco desde regidor. Puedo decir de una manera tan espontánea, llegamos a tomar tragos en el colmado Dumé de la de Filló. Oh, muy bien. Sí. Reinaldo era un hombre del pueblo, espontáneo. Le acompañé en su candidatura a ser secretario, su aspiración a ser secretario general. Posteriormente a ser candidato a senador, trabajé en sus campañas. Ok. Y yo le agradezco eternamente a Reinaldo, me dio su confianza, Bien. me permitió usar su nombre y yo me considero ser Alejandro Cruz Pared Pérez en términos Wow, políticos. Sí. wow. Bien. ¿Y, Sí. y usted ocupó algún puesto público? Nunca me ha gustado ocupar puestos en el Estado. ¿Y por qué? No, porque a mí no me gusta manejar los recursos del Estado. No quiero que Nuria me haga programa. Ah, no, Y entonces, Tiene que si, responder. si yo hubiese sido funcionario en el Estado, Sí. yo tengo una vocación de ayudar a la gente. Ok. Entonces yo entendería, creo que si me pone en una institución, se lo daría todo al pueblo. Mira qué Porque bien. no tengo, siempre he tenido la vocación de ayudar al prójimo y mientras tuve poder político siempre me ha gustado ayudar, pero nunca he ocupado posiciones en el Estado. Y entonces a partir de que Reinaldo entra al Senado, ya como presidente del Senado, Pero usted trabaja con Reinaldo en la época de él como senador. sí, no, en su trayecto para que él fuera su primera senaduría, después su reelección Pero para- ¿en qué lo acompañó? O sea, ¿usted le participó en la estrategia No, de en su campaña. Entonces yo era parte de su equipo de Ok, campaña, sí. ya. Porque todo en política todos tienen una función. O sea que... Hay un que- departamento de finanzas, hay Ajá. uno que pega los afiches, Exacto. otro O sea que que... Ingrid es como una hermana para usted. o una Sí, le madre. tengo Ingrid, también su primera esposa, Ok. Nubia Suazo, y a sus hijos también. Le tengo un gran respeto a la familia completa, a Carlito, que es mi hermano, a Rienzi Pared, a Sigfrido Pared Pérez. Ok. Los Pared Pérez son una familia Una dinastía decente. política en este sí, país. y son gente Claro. buena y O sea también que por ayudan a todo el ahí, mundo. entonces, por ahí, como lo Pared Pérez, usted entonces fue un team Danilo por una época. Ahí llegué al danilismo. Pero conocí a Danilo. Sí. Yo lo llegué a visitar con Raúl Hernández, siendo su director de pasaporte en el gobierno del 96. En el primer gobierno. Danilo siendo ministro de la presidencia, yo acompañaba a... Y Raúl siendo una persona de la cercanía de Jaime David Fernández Mirabal. Ok. Yo acompañaba a Raúl a Palacio. Él iba a visitar al ministro de la presidencia, que era Danilo Medina. Y yo veía cómo se sentaba Danilo Medina, lo recibía en el mueble, Raúl Hernández, estaba yo. Y yo veía cómo este ministro, a ese compañerito, lo recibía. Ministro de la presidencia. Eso a mí me impactó por su jerarquía, lo escuchaba. Después de ahí en el 2000 ya entendí por qué Danilo le ganó la convención a Jaime David también. Que la gente entendió que Danilo le ganó la convención porque usó los recursos del Estado. No, es que Danilo tenía una práctica política de escuchar a las personas. Okay. Danilo, él me está viendo, le envío un saludo al presidente Medina. Pero cuando Danilo, tú te sentabas con él a hablar, un compañerito de Neiva, de Dajabón, Danilo lo recibía. Y cuando ese compañerito regresaba a su pueblo, ¿Por qué usted habla en pasado? no, te Él estoy no lo diciendo recibe ya. cómo surgía. Sí, no, No. estoy hablando cómo él, Ok. cómo fue llegando a lo que El hoy Danilo acercamiento Medina. de él con Danilo. Sí. Ok. Y Danilo Medina escuchaba a los compañeros, mira, y se agarraba esta orejita así, ahí, mira, ahí, y escuchaba a los compañeros. Ok. Y a veces se cogía el bigotico y se hacía así. ¿tú ves? Pero Danilo tenía el don de escuchar a todo el mundo. Escuchaba y en función de lo que recibía iba elaborando su propuesta y elaborando su proyecto político. Ok. Siempre he dicho que para mí todos estos jóvenes, los jóvenes que andan subiendo ahora en términos políticos, que aspiran, deben de estudiar y evaluar el modelo de cómo Danilo, siendo un dirigente político, que fue el primer dirigente político que desde la base
llegó a la presidencia de la República, igual que Leonel Fernández, pero Danilo siempre ha sido un trabajador, un activista político. Llegó a ser presidente y les recomiendo a los jóvenes que emulen, que estudien ese modelo, cómo el trabajo político lo llevó a ser presidente de la República, independientemente ya que en el ejercicio del poder tú cometas algunos errores, porque en política son cosas positivas, pero lo positivo es importante estudiar el caso de Danilo Medina. Tengo entendido que tú hiciste una relación cuasi familiar con Danilo Medina, al punto de que casi económicamente le metiste la mano con la familia y todo. No, ¿Qué? no puedo decir. Ayudaste, No, que colaboraste. No puedo que eres decir. un tío de sus hijas, No. prácticamente, un tío putativo. No. Esa es la información que tengo, ¿no? Bueno, pero yo te puedo decir algo. Yo soy un hombre de componente político. Yo Bien. nunca he sido recaudador de dinero en ninguna campaña. Ujú. No me gusta bregar con eso, Ok. porque siempre en todas las campañas hay alguien que pellizca. Se especializa en eso. Sí. Te mandé 10,000 pesos, Danilo, y le dieron 2. Ok. Le dieron 4. A mí no me gusta eso. Y lo mío siempre ha sido tener un componente político. Nunca patrociné económicamente a Danilo. Nunca le busqué ningún empresario que lo apoyara económicamente. Él tenía sus amigos. ¿No tuviste una cercanía familiar con él? Sí, la cercanía la tenía con que sus me hijos. dicen que Y sus él, hijas te dicen hasta ti, a ti. no, a mí no, a Carlito, que es el padrino, pero no. Mi relación es con Danilo. Ok. No con su esposa ni con sus Ok. hijos. Le conozco, pero mi relación es política. Pero de comer en la casa de Danilo. No, te puedo decir algo, mira, yo nunca he asistido a un sancocho, a una fiesta en una finca, a un cumpleaños. Sí. Creo que al único cumpleaños que yo asistí fue a los 50 años que celebró Silfrido Párez Pérez en la Casa España. Bien. Pero ¿por qué yo no voy a comederas, a cumpleaños? Porque hay alcohol. ¿Y qué pasa? Y cuando hay alcohol, tu personalidad se desdobla. Entonces, yo siempre me he mantenido en el aspecto político. Yo soy una persona que soy muy hogareño, tengo 26 años casado con mi esposa, Ana Grisel Marcelino. Qué bueno, qué bueno. Tengo mis 2 hijos, Nicolás y Alejandrito. Ok. Nicolás Alejandro Cruz y Nelson Alejandro Cruz. Te puse Nelson en honor a mi suegro que falleció, Nelson Marcelino. Ok. Y soy un hombre de familia. Todo el mundo me conoce, con mi ¿Usted no esposa, toma mi hijo. alcohol? Sí, yo tomo alcohol. Yo tenía una mesa en el YC durante 22 años, pero iba con mi esposa. Ok. O sea, pero yo no mezclo la la diversión ya. con la política. La política era un asunto y Danilo yo lo veía para temas políticos. Ya. Pero cumpleaños, fiesta, esa no era mi función. Y siempre me he querido mantener así y me mantengo así. Ok. ¿Qué temas de interés usted llegó a tratar con Danilo que él lo mandara a buscar? No, todo, mi amor. Todo. Yo conozco ese proyecto a partir del 2007, 2008. Es que yo tengo cierto nivel de influencia. Antes yo era un compañerito. Pero a partir del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta el 12, yo me conozco todos los episodios de cómo Danilo llegó al Palacio Presidencial. Nosotros teníamos una peña diaria de lunes a viernes. Desayunábamos Carlito Pared, Gabriel Castro, Robert de la Cruz, un gran hermano Junior Brea, de lunes a viernes. Robert era asistente de Danilo cuando Sí, Robert Cruz. César De la Prieto, Carlos Pared Pérez, Juan Carlos Segura, Kenia Lora. Ese era el entorno que acompañaba a Danilo. José Ramón Peralta también era parte de su entorno. Y nosotros teníamos la ilusión de que Danilo llegara a la presidencia de la República y lo logramos. Tú tienes éxito en política cuando tú logras el poder. Sí. Si tú tienes 50 años en política y tú ni eres regidor ni has llegado a ser presidente, usted no tiene éxito en política. No, Porque tú tienes éxito cuando llegas al poder. Porque el político, ¿cuál es el objetivo fundamental de hacer la política? Llegar al Alcanzar poder, sí. para tú ayudar al pueblo con las políticas públicas que tú diseñes. Y si tú tienes tanta cercanía, fuiste tan de ahí en llave, tan cercano de Danilo, ahora tú le sacaste los pies a Danilo, porque está en la oposición. Por el día. ¿Eh? No, yo no le saqué ¿Cómo por el día? ¿Qué es No, el porque día? están en un día. Se quedaron en un día. Ay, En la última elección. Ok, No, ok. mira. El manazo del día te hizo alejarte de Danilo. No, mira. Mm.
Llegué al poder en el 12 con Danilo. Exacto, sí. Siempre le decía, yo no quiero ocupar posiciones. Todo el que trabaja en política quiere un puesto. Eso era ¿Tú algo te querías licitar? No, y eso era algo, bueno, si yo participo en una licitación, pero no puedo ocupar posiciones. No, claro, No, por no, eso. no. Los PRMistas ahora son funcionarios y tienen 50 empresas. Ellos mismos hacen los negocios y son dueños de las empresas y los negocios que hacen con el gobierno. Yo en eso no. O sea, Ok. si yo me quedo fuera, Exacto. yo tengo derecho igual como licitar, lo pero tengo. licitabas con privilegio. Pero éticamente me sé manejar. O sea, siempre Pero tú licitabas con privilegio. Claro. se supone. No. Porque era tu gobierno y tú licitabas. pero te puedo decir algo. Ciertamente yo no licitaba. Yo hacía lobby. ¿Tú ves? Exacto. Que en Lo el- mismo. sí. Y vamos a explicar a nuestro público en Exacto. qué consiste el lobby. Pero mira qué sucede. En términos empresariales, yo trabajé durante 8 años con un gran ser humano, el ingeniero Mustafa Bonaba, padre de Karim. Mustafa. El papá de Karim, del príncipe Karim. Tremendo ser humano, un hombre honesto, Sí. un hombre formado académicamente, un hombre Él que... sí, él es centradito. Sí, él sí, el no, papá. no. Para mí, El papá es centrado, un sí. modelo de empresario para mí es Mustafa Bonaba. Ese señor, si es a las 10, a las 10, es un hombre correcto, tiene un buen manejo y yo aprendí en términos empresariales. Ok. Aprendí de esa disciplina que tenía Mustafa Bonaba. Es un hombre que si tú le proponías un negocio oscuro en el gobierno, él no entra en eso. Ok. No, él no entraba en eso. Qué bueno. Lo he visto en un caso, pero él no tiene que ver nada. Es un hombre que yo te garantizo que si un político le propone, ponle 5 centavos a un galón de asfalto, Mustafa no entra en eso. Mustafa, ¿qué tú necesitas? 5 pesos. Yo te doy el Pero tú aporte. llevabas el a aporte. Mustafa a Palacio. Sí, manejé ciertas relaciones de él con lo algunos llevaba, funcionarios, mire, comando, sí, mire, correctamente. presidente, mire, sí, empresario, sí, que sí. yo, cuadro, Pero yo trabajaba, Guápetela. trabajaba con él, Y entonces evidentemente. te tocaba una vieja comisión. Sí, pero me iba bien. Claro. No, pero que yo no puedo decir que no, me iba bien. Claro, bien. espérate. Tú dices, ¿en qué año fue eso que tú llevaste a Mustafa al...? No es que yo lo llevé, que yo manejaba esas relaciones. Tú no Porque- sabes que toda empresa tiene un departamento de relaciones Pero yo tengo entendido, intergubernamentales. yo tengo entendido que ellos se conocían, o sea, él tenía relación con el gobierno, tú me puedes corregir si no es así, Ujú. desde la época de Lionel, porque Nicole tuvo una relación con Karim. No, déjame Ok. evidenciarte eso. Ujú. Ciertamente en algún momento tuvieron una Sí, relación, fueron novios. pero no. Mustafa era socio del Fituri. Mustafa está aquí desde la época de Balaguer. Sí, yo sé. Autopista Duarte, la 6 de noviembre, todo eso. Ok. Él conoce al presidente Leonel Fernández a partir del 1996. ¿Por qué lo conoce? Porque todos los presidentes, él era el único importador de AC30, con un contrato con el Estado Dominicano. Ese contrato lo hizo el presidente Balaguer, para que ese producto nunca le falte Lo al del Estado. cemento, tú dices. Asfalto. Ah, ok. AC30, cemento asfáltico. Balaguer, para que ese producto nunca le falte, que aquí no se produce eso, le hizo un contrato a largo plazo a esa compañía para que el Estado siempre tuviese eso. Recuerdo que él decía que a Balaguer y yo le trabajaban solamente hasta con la palabra y Balaguer cumplía su palabra. Entonces todos los presidentes han tenido que hablar con el presidente Mustafa Bonaba, con el empresario Mustafa Bonaba, por la naturaleza de su producto, Ok. que es un producto que quien mayor consumidor es el Estado, evidentemente, Sí. y él siempre le daba facilidades Ya. al Estado para que se pudieran hacer los planes de asfaltado en todos los barrios, porque es un producto, algo muy caro. Bien. Por otra parte, es cierto que tú tuviste como un encuentro especial con Melitón, quien era director de la DEA en el país. Y como que él te ofreció algo y tú como que él se calentó ¿Cómo contigo así? por algo. Sí, Mira. como que algo que pasó ahí. Ajá. Y un encontronazo con ustedes. ¿Qué yo, pasó? yo no le conozco a Melitón. No. No le conozco. Nunca hablaste con Melitón. No sé quién es. Exacto. Porque no a Melitón, sino siempre uno conoce cuáles son los agentes de la DEA, de la CIA. Ok. Conozco cómo se mueven los departamentos de inteligencia, las agencias. Ajá. Pero no tuve ningún episodio con él, no le conozco. Sí sabía que existía, Exacto. sí sabía ¿Y cómo dónde se viene manejaba. tu relación con los departamentos de inteligencia, con la CIA, con la DEA y demás? ¿De dónde viene esa relación tuya?
Bueno, mira, no es que... ¿De dónde viene esa relación? Yo me caracterizo por ser una persona que maneja niveles de información y uno intercambia siempre informaciones. O sea, sí. evidentemente, pero no que siempre las agencias cambian a todos sus empleados, pero es una... ¿Ellos te han consultado algunas cosas? Sí, de la evidentemente. política Siempre, doméstica dominicana. Siempre, ¿Quién? constantemente. ¿Quién la ha consultado? La CIA, la DEA. ¿Pero y por qué? Porque el ¿Por qué? hombre... Todas las embajadas tienen un departamento político. Ajá. Está bien, pero el hecho de que te elijan a ti, ¿por qué? Ella quiere saber eso. Le ha Exacto, dado ¿por qué? esa curiosidad que ella tiene. ¿Por qué? Dale, Te sal de repito eso. que todas las agencias de inteligencia que se manejan en el país intercambian informaciones. Ajá. Ujú. Yo soy una persona políticamente bien conectada, conozco el sistema político y me preguntan, Alejandro, ¿tú conoces a Anabel? Ah, sí, Anabel es una buena muchacha. Alejandro, ¿tú conoces ese camarógrafo? No, ese camarógrafo anda en malos pasos. Ajá. Porque yo conozco, simple y llanamente. Ahora, también yo le puedo preguntar, ¿usted conoce al norteamericano X? Y también me dicen quién es el norteamericano X. Sí. O sea, que Es un usted asunto no- de intercambio Pero de ¿cómo información. tú cultivaste? No es fácil cultivar relaciones con las embajadas, con las agencias norteamericanas en el país, fuera del país. ¿Cómo cultivaste esas relaciones? A través del tiempo, colaborando, cruzando informaciones, porque las informaciones se cruzan. O sea, a ti te ponen una información y tú la cruzas. ¿Tú eres agente de la CIA? No soy ¿Agente agente de la- encubierto? No, tampoco. ¿Fuiste agente de la CIA? Tampoco, no soy agente de la CIA. Ok. ¿Quién? Yo soy dominicano. ¿Trabajas en espionaje tú? No trabajo en ¿Te has espionaje. movido en cuestiones de espionaje? No, mira, déjame explicarte. Explícame, sí, Bien. para yo saber. La materia prima de la política es la información. Sí. Si tú estás bien informado, tú tomas una buena decisión. Ujú. Eso se lo recomiendo a los políticos. Que muchos políticos, vamos a hacer un meeting en la Duarte con París. ¿Y por qué todos hacen un caravaneo en la Duarte con París? Sí. Para que tú tomes buenas decisiones, tú tienes que estar bien informado. Exacto. Y yo he sabido desde que tengo 20 años en política que la información es la materia prima. Ok. Y yo busco la información para tomar una decisión o para Sí. trazar una estrategia política. ¿Quién la tiene? Las informaciones se compran también. ¿A quién tú se la compraba? No se compra, eso ¿Tú genera... conocías a Jochi Gómez? Sí, lo conozco. Amigo conozco. tuyo. Sí. Aquiles Jiménez. Yo fui, sí, conozco a Aquiles Amigo también. tuyo también. Sí, Aquiles, claro que sí, Ok, socialmente. ¿ellos te ayudaban a conseguir información? No, nunca he trabajado con Jochi Gómez. Ok. Nunca he trabajado con Aquiles Jiménez tampoco. Sí. Y cada cual hace El su- señor su Cabral, papel. ¿lo conoce? A Fran Cabral sí. Fran Cabral, ¿tú lo Cabral conoces? sí lo conocí. Amigo tuyo, Fran Cabral. Sí, sí, Pues tú eres un amigo muy selecto. Trabajé con, no En trabajé un con él, área- sino en un área específica. frecuentemente le visitaba, compartíamos impresiones y Fran era un hombre valioso para el sistema político. ¿Quién lo lleva a usted donde Leonel? Bueno, es que al presidente Fernández yo le conozco desde los gobiernos 97, 98, los gobiernos del PLD. Yo era un compañerito del partido y esa relación se va desarrollando. Ahora bien, ¿desde qué momento yo puedo tener cercanía con él? Bueno, la tuve por vía Mustafa también, que esa relación yo la fui cultivando también. De ahí conocí a Omar Fernández, lo conozco desde los 14 años, un niño. Y le felicito porque ha venido evolucionando de manera satisfactoria en su carrera política. Y la misma dinámica que tengo con Leonel, que tenía con Danilo, que tenía con Reinaldo, que tenía con todos los dirigentes del PLD, casi todo el comité político, es la misma. Sí siento que Danilo fue mi líder en términos políticos, porque yo creo que yo nací políticamente en ese proyecto. Comencé desde cero. Leonel en el 96 yo no le conocía. Él ya era presidente de la República. Después volvió en el 2004. Y ahí todos nos unificamos para volver al poder en ese momento. Pero mi líder político es Danilo Medina. No lo reniego. Tuvimos diferencia en el 2018. Respondiendo a esa pregunta que tú dijiste que lo abandoné porque no estaba en el gobierno. No, yo abandono en el 2018. ¿Pero usted abandona o Danilo lo saca de su entorno? ¿Cómo es? No, Danilo me sacó de su entorno. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, porque Danilo fue inundado por un sinnúmero de chismografía. Parte del entorno, tú sabes que tengo algo. ¿Quiénes fueron los chismosos? Diga 3 nombres, eso no es nada, para que él sepa de quién está rodeado. Es que ese episodio, ¿Y por qué fue el chisme? pero déjame explicarte. Ajá. Ese episodio ya yo lo cerré, porque mira qué pasa.
No, pero ese entorno, hay un dolor todavía. te lo voy a explicar, mira qué pasa. Sí. Del 12 al 16, yo siempre fui puente entre Leonel y Danilo de que esas relaciones se mantuviesen en armonía. En Porque armonía, si sí. Leonel y Danilo... Y Deli Erame. Deli es mi hermano. Deli es mi hermano. Deli jugó su papel también. El mismo Vinicio Castillo también ha jugado su papel. El amigo mío también. Deli es mi hermano. Deli como si fuese familia mía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa relación de Danilo yo siempre la cultivé. Ahora, del 12 al 16 porque llegamos con el apoyo de Leonel. Y yo tenía influencia y muchos leonelistas me llamaban y yo llevaba el mensaje. Ok. Perfecto. Pero algunos danilistas que iban a la reelección me veían como muy cercano a Leonel. O sea, yo en el 2014, 15, cuando estaban soplando los vientos, yo tuve una diferencia con Danilo y duré 9 meses sin visitar al presidente Medina. Ajá. Y en ese momento yo estaba con Leonel Fernández cuando estaban soplando los vientos. Ok. Yo en ese momento no se había modificado la Constitución, estaba prohibida. Y ese paso que yo di, un entorno de Danilo entendía que yo estaba con Leonel. Cuando llega el tranque, Sí. Leonel firme Sí. y Danilo queriendo modificar la Constitución, el presidente Medina me llama a través de Claudio de los Santos, Así. un hombre de Estado que también maneja inteligencia. Sí, ¿no? mucho. Claro, Ustedes ese saben. otro, Claudio de los Santos. Gran amigo. Los amigos tuyos, oye, tus amigos son seleccionados. Claudio de los Santos, Fran Cabral, Jochi Gómez, Aquiles Jiménez. Qué cosa, ¿no? Mira, ¿Tú tienes amigos israelíes? no te repito, para no perderte. Pero amigos israelíes tienes. No, tiene. ni dirán tampoco. No. Pero israelíes, no tienes amigos israelíes. No. Nunca has comprado aparatos de Israel, tú. No, ni nunca he intervenido teléfono tampoco. Ok, no, está bien. Sigue. Quizá tengo acceso a eso. ¿no? Exactamente, sí, adiós. Pero te O sea, digo que tú algo. manejas información. Pero te digo algo, y eso cambió mucho en la tecnología. Sí. Antes era Don Fran era que manejaba eso, Don Fran Cabral era que manejaba eso. Por eso ya cambió mucho. Ya ¿Y ahora quién la maneja? Jochi Gómez, por ejemplo, lo maneja mejor. no tampoco. No. No. Yo, mira, ¿El los DNI? bomberos se pisan la manguera. Jochi, mi hermano, lo Oye, quiero mucho. ok. Siento que este gobierno lo maltrató. Ok, a Jochi A Jochi Gómez, Ok. sí, abusaron de él, él jugó su papel y no veo cómo es posible que lo tengan sometido a la justicia. O sea, Entiendo. el presidente Abinader ahí no se manejó bien con Jochi Gómez. Mi saludo para Jochi, tengo 7, 8, 9 años que no sé de él Sí, y espero que salga de su situación en los tribunales. ok. Y Jochi es un muchacho valioso para el Estado Dominicano también. Ok. Está Sí, bien. sí, es valioso. Entonces valioso. Danilo lo saca de su entorno por el chisme que le llevaron. Sí, pero cuando se tranca el juego de la reelección, él me cita 9 meses Con a través Claudio de con los Claudio de los Santos, Ujú. que jugó un papel fundamental y determinante para que Danilo fuera presidente. Ujú. Claudio operábamos juntos también, éramos Sí. parte de ese esquema. Ok. Y Claudio me llama, Ujú. nos reunimos un domingo con Danilo. Voy a revelar esto, nunca lo he dicho, ese episodio. Y él me dice, después de 9 meses distante, y él me dice, ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted es un hombre mío. Eso fue en la casa de Bellavista. Sí. Y yo le digo, yo le dije a usted, presidente, a usted le traen un chisme mío, que yo me fui en un semáforo en rojo en la 27. Y usted no me llama y me pregunta, Alejandro, ¿y por qué tú te fuiste en rojo en un semáforo? Presidente, me iban a atracar, me puso una pistola en la cabeza y yo aceleré. Le dije eso mismo. Ajá. Sí. Le dije eso mismo. Y a usted le trae un chisme que Alejandro era el dueño de la dirección de aduana, porque Fernando Fernández era mi amigo, que los negocios de aduana, y yo nunca tuve un empleo en aduana, nunca importé nada de aduana, ni hablé para que sacaran furgones de aduana, ni tuve carro cargado de aduana, no tuve nada de eso. Y como yo estaba seguro de lo que yo había hecho en su gobierno, yo le envié una carta a Danilo, a manos, manuscrita, Ok. para que ni la computadora se entere, donde yo le expresé mi inconformidad
y eso nos separó durante 9 meses. En ese momento, que él me manda a buscar a través de Claudio de los Santos, él me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Que Leonel no quiere aceptar la reelección. Y yo le digo, es que usted le ha dado un golpe a Leonel Fernández. Yo entendía que con los números que usted tiene, todo el mundo sabe que usted se ganó su reelección, porque Danilo hizo un gobierno del 12 al 16 espectacular. Él debió sentirse orgulloso con ese gobierno que hizo. Y yo siento que la estrategia que se usó para hacer entender que la reelección había que aprobarla, no era la adecuada. Okay. Yo no estaba ahí. Y él me dijo, usted tiene razón, pero hay que resolver esto. Yo quiero que usted vuelva y se integre. Y yo le dije, yo le voy a ayudar a pasar la reelección. No lo digo como una forma sintiéndome grande, sino sí, como yo hablé con él. Exacto, sí. Y yo le dije, yo voy y cómo. Yo le dije, yo voy a buscar a José Fran Peñaguaba. ¿Y por qué a José Fran? Bueno, porque es hijo de Peña Gómez, ya yo estoy con Leonel. Entonces yo no puedo ir donde Leonel decirle, mira, vamos a apoyar la reelección, porque yo no estaba con Danilo en ese momento. Sí, está bien. Porque Leonel no estaba de acuerdo. No, y le dije, hijo de Peña Gómez, hermano de Leonel y amigo tuyo. Vamos a usarlo como intermediario. Sí. Sí, usted tiene razón. ¿Y a quién más? Yo le dije, a Félix Bautista. Sí. Vamos a hacerlo. Y a través de ahí, voy donde Félix, sí, busco a Félix Bautista, sí, se conformaron unas comisiones, sí, y ahí vuelve, se autoriza pasar la reelección en el Congreso. sí. ¿Cómo convencieron a los congresistas de que la pasaran? No, ahí no hubo dinero. ¿No convencieron? No. Porque había un rechazo nacional, espérate, no puede. Había que modificar la Constitución y se notaba que era un capricho, que era con fines políticos eminentemente. ¿Cómo convencieron? Mis hijos, tenemos que pasar a la... Y en el Congreso tú sabes que más que el agua corre eso. Sí. Pero te puedo decir, dale, que quiero mantener la trayectoria de decir en política, en mis entrevistas, la verdad. Ok, perfecto. Eso queremos. Y digo que de lo que yo no vi, yo no opino. Y de lo que yo no participé, nadie sugirió, ni siquiera Danilo sugirió, no, te voy a explicar. Vamos a ayudar a los muchachos con contratas, a los congresistas, con favores, con locaciones, que Tú me preguntaste. Ajá, dale. Esa reelección del 16, sí, ¿quién la autoriza? La autoriza el comité político, porque Danilo y Leonel se pusieron de acuerdo. Ok, bien. O sea, hubo una decisión política en el partido. Ok, sí, la del 16. Hubo una decisión política. Danilo se la ganó con su gobierno. Ahí no hubo que comprar voluntades, porque ya hubo una decisión política. Sí. El tranque fue en el 2019. Correctamente, pero la del 16, no diga, hay que buscar un dinero. Bueno, para hacer campaña siempre a los diputados se le da dinero, pero en esa reelección no fue por un tema de dinero. Era una visión que Leonel tenía en términos políticos. La Constitución impedía modificar la reelección, no estaba, pero ya hubo una decisión política, se firmó un pacto de 15 puntos, lo firmaron todos los miembros del comité político y se decidió pasar la reelección. Ahí yo veo que el presidente Leonel Fernández nuevamente, o sea, se sacrifica por su partido. Porque no estaba de acuerdo, pero entendió primero que Danilo se lo ganó y aceptó. Quizás no estaba en contra de su principio, pero Leonel aceptó. Bien. Vamos a trabajar a la reelección. Sí. Y Danilo saca un 62. Sí. Ese 62 recorrí el país entero. Sí, todas las caravanas, yo vi el país entero, vi que el pueblo estaba loco con Danilo. Eso yo lo vi porque él se lo ganó. Es verdad. Ahí no tenemos queja. ¿Dónde llega el rompimiento entre Danilo y Leonel? En que ese entorno... ¿El de quién? De Danilo, que yo entendía que no era un entorno político, eran amigos de él, cercanos,
¿Pero de quién estamos hablando cuando tú dices el entorno? José Ramón Peralta encabezaba eso, porque él era el que se manejaba con los asesores y recibía todas las encuestas. Y a veces tú tener mucho poder, eso te pone loco también. Sí. Y él pensó, y ellos entendían que después del 62 Danilo debía continuar. Pero ¿cómo tú vas a continuar después que firmaste un pacto con todos los miembros del comité político? Entonces, ¿cómo tú piensas? De 4 más ya. ¿Cómo tú piensas? No, ahora vamos a modificarlo otra vez. ¿Pero cómo modificarlo otra vez? O sea, explícame. No, que Lionel. Bien. Yo fui que me inventé a Gonzalo como candidato presidencial, se lo recomendé a Danilo Medina en el 2017. No, espérate, no se dice así esto. Espérate. ¿Y por qué? ¿Qué tú estabas haciendo ese día? ¿Qué tú estabas tomando ese día? Que se te ocurrió dentro de tantas personas en el Partido de la Liberación Dominicana pensar en Gonzalo Castillo. Que tú dices que fue tu idea. Mira, ¿con quién yo trabajaba 12, 16? Con Danilo Medina. Sí. Bien. En otra conversación privada con el presidente, de esos diálogos, yo tengo algo así como estoy hablando aquí. Hablo con Lionel, hablo con Abinader, hablo con Hipólito, hablo con Danilo. Yo hablo claro. Yo soy un tipo espontáneo y te digo las cosas como son. Sí. ¿Tú quieres ser alcalde? Sí, no, tú no vas a ser alcalde. No, pero tú no vas a ser alcalde. Tú vas a ser presidente, no, tú no vas a ganar. Yo te tengo que decir, tú eres médico, tú hipertenso, doctor, no me digas eso. ¿Y qué tú quieres? ¿Que te va a morir? Bueno, yo te digo eso mismo. Danilo me pregunta cuando eso estaban, los alitas cortas le decían, estaban aspirando. Los alitas cortas. ¿Y quiénes son los alitas cortas? Del Irame pues, le puso ese nombre. Sí, la alita corta. Le puso los alitas cortas. Ahí estaba mi aspirante sin gente. Sí. Danilo me pregunta, ¿cómo usted ve el panorama? Danilo, no estoy diciendo nada malo, sino contando la historia como es. Y la gente quiere saber cómo se desarrollan esos acontecimientos. Y ahí no hay un testigo porque él y yo estábamos solos. Sí. Oh. Diablo, ¿no había un testigo de cuando...? No, nunca. Él y yo siempre hemos hablado solo. Vea lo que es. Si yo decía algo ahí, olvídate de eso. Bien. Él me podía desmentir. Eso es mentira, el muchacho es loco. Pero bueno, a veces me mandaban, rompe esos cristales, yo los rompía. Ese muchacho es loco. Pero me mandaron a eso. Exactamente. Mira, él me pregunta y yo le digo, Danilo, usted se va a reelegir. No, yo no me voy a reelegir. Sácate un 62 y todo el mundo ahí afuera está pensando en que tú te vas a querer reelegir. No, yo no me voy a reelegir, me explica por qué no se va a reelegir. Bueno, le explico todos los precandidatos que él tenía, las condiciones. Yo entendía que Reinaldo debía ser el candidato natural, heredero natural de Danilo Medina. Pero yo siento que Reinaldo era muy independiente, tenía una personalidad propia. Y yo le digo, tú tienes que preparar un candidato tuyo. ¿Y a quién? Gonzalo Castillo. Yo le mencioné a 2 personas. Yo le mencioné a Simón Lizardo en ese momento. No, pero a Simón Lizardo para que fuera candidato. Al extremo. ¿Y a Reinaldo por qué no lo mencionaron? No, lo mencioné a Reinaldo, que él heredero natural. Sí, le mencioné. Reinaldo es muy independiente, se te va a ir de la mano. Tú necesitas un candidato tuyo. Diablo, fue lo que a le su sugirió. papá en la política. Sí. Manolio y Anabel. Ajá. Yo tengo cabeza propia. Exacto. Y yo veo el sistema político. Yo sé lo que iba a pasar en el 12, no es que yo sea brujo, lo que es el 16, lo del 20. Tú tienes que hacer una proyección en términos políticos para tú saber. Yo soy un tipo que yo estudio el sistema político. Y nada más estaban Danilo y tú, no había más nadie. Más nadie, yo solo. O sea, que si eso fue en la tercera planta del palacio. Si yo tengo la oportunidad de ver a Danilo y yo le pregunto eso, ¿tú crees que él...? Si su memoria te lo tiene que decir. Yo no puedo, mi amor, al nivel que yo me he manejado. ¿Te lo niega Danilo? Bueno, te lo puede negar porque yo he dicho cosas. ¿Quién me ha desmentido a mí? Pero no, que tú lo de grandes, esa gente ni hablan de sus problemas. Pero que alguien me desmienta. Ok, o sea, tú dices que fuiste tú que le diste la idea, le vendiste la idea a Danilo de que el candidato fuera una gente que él pudiera tener control, que fuera de él. Y en este caso le propusiste Simón Lizardo y Gonzalo. Sí. Él desechó a Simón.
No es que él me lo desechó. Ujú. Yo le dije a él, y lo voy a Sí. decir por aquí, por el micrófono, y lo que te estoy diciendo, hay testigos, pero quien te está informando te está desinformando. Ok, no mano. está Ok, bien. claro. No, te no pregunté. juega al nivel, porque ahora ha llegado al PLD un grupito loquito, Ay, santo, sí, en el ¿verdad? PLD hay muchos loquitos que llegaron ahora, que no pero conocen no, esto. pero está la que yo te digo, una persona de... No, pero no jugaba en esa liga tampoco. Ok, Es sí. que nadie me puede desmentir Sí. a mí, o dile que Ok, venga y está que me bien. desmienta a mí. No, Mira, que no sabemos quién es. Soraya fue. pero No. tú le puedes preguntar, no me conoce, la No, conoció en además restaurante. Soraima es nueva, como que No, dicen en el PLD, sí. porque ella era... Pero te puedo decir esto. Yo le dije a Danilo ahí, quizás él se lo olvidó, pero porque un presidente tiene tantas cosas, Sí, pues es yo verdad. sé lo que le dije. Dale. O sea, tú puedes tener episodios con un presidente de la República que a ti no se te pueden olvidar. Yo le dije, Gonzalo es un hombre tuyo. Si tú pones a Reinaldo para que te haga 50 pechadas, Reinaldo no te va a hacer 50 pechadas. Si tú pones a Gonzalo para que te haga 50 pechadas, Gonzalo te la va a hacer. Bien. Y él me dijo, usted tiene razón. Manéjese con Bichara y con Gonzalo. Bichara, te quiero ver. Fui a la CD. Él me puede desmentir. Bichara. Y le dije, ¿Por qué Danilo tenía que tener un candidato suyo? ¿Por qué? Es verdad. Si ya él iba a terminar Ya. su segundo, ya me fui Exacto. triunfante. ¿Por qué tenía que tener uno de él? mira, Ujú. ¿dónde llega el Requebramiento. del PLD? Ujú. Porque llega el grupismo. Hay una tendencia, hay Los leonelismo. empresarios, tú dices. No, leonelismo, danilismo. Ah, sí, claro. Sí, sí. O sea, y son corrientes políticas. Ujú. Ajá, Tú estabas ahí sí. en el 19, ¿verdad? No, yo terminé en el 18. En el 19 el ya yo no 18. tenía ningún nivel de influencia en el Ok. 19. Ok. Yo estaba fuera en el ENO. Ujú. Como mataron a Lionel, yo no estaba ahí cuando mataron a Lionel en el 19. No te puedo hablar de lo que yo no Ya. conozco. Yo hablo de Sí. lo que yo tengo conocimiento. Ok. Bien. Yo le dije a Danilo que Gonzalo es un hombre de él, de su confianza. Fui donde Bichara. Sí, Rubén Bichara. Bichara, voy a salir a promover a Gonzalo. Creé un movimiento que se llama Sigue la Obra, tú lo buscas en Twitter. Y fui donde Gonzalo. Y Bichara me dijo, dale para allá. Y fui donde Gonzalo, te quiero ver. Nos vemos en Los Prados. Y me recibí en Los Prados y le dije, yo voy a salir a promoverte como expresiones espontáneas. Y él te dijo, yo no quiero, pero vamos a hacer. No, él me dijo, no, yo no quiero, yo quiero que Danilo siga. O sea, fue su palabra que él me dijo, yo quiero que Danilo siga. No, yo tengo esta orden y eso es lo que yo voy a hacer. Lo comencé a promover con esa. Y un funcionario de Palacio andaba averiguando quién andaba promoviendo a Gonzalo. Y quien andaba preguntando era José Ramón Peralta. Ujú. Yo le escribo para que él me reciba, él no me recibe. Y estando con Sigfrido Párez Pérez, Sí. le digo, almirante, dígale a José Ramón que me reciba. Él le escribe y le dice, que venga mañana a las 8:30 de la mañana y José Ramón me recibe en el Palacio. Y José Ramón, yo le dije, yo soy que estoy promoviendo, la Constitución no me lo permite. Y él me dijo con todas las encuestas, me dice, pero Navarro marca más que Gonzalo. Andrés Navarro. Me respondió él a mí. Él te podrá decir que eso es mentira, que él no se acuerda, pero mi cabeza yo la tengo bien puesta en términos políticos. Y de lo que yo digo, quizá yo digo un 5%, yo no digo el 95%. Ok. Te relato cómo llegamos a este punto. Entonces, ¿qué yo he dicho? Que Gonzalo Castillo, del 17 al 19, no se preparó. Porque para tú ser candidato presidencial tienes que prepararte. Te Pero enseña, si tú te sabías enseña, que te él no enseña. tenía. ¿Por qué lo proponía Pero él? te acabo- Un Frankenstein, inventándote un candidato. Pero te- Después salí huyendo de ahí. Sí. Y Te- déjale. te- Me dejó ese bobo. Déjate ese maco. sí, yo dejé eso ahí. Yo solté eso en banda, sí. Yo solté eso en banda. Pero lo que te quiero decir es Ujú. que un candidato presidencial se prepara. Exacto, es verdad. Tú es verdad. estudias, Ya era el te enseñan a candidato, tienes que hablar, te prepararte. enseñan, pero a él no se preparó Y- para eso. ok. Y por eso cuando ya fue candidato contra Lionel, no tuvo ese buen desempeño. Después cuando fue candidato en el 20 Pero le contra ganó a Abinader, Leonel. Fue acá, ¿cómo Amor, que no tuvo buen le- desempeño y le ganó a Lionel? porque le aplicaron el Estado a Leonel Fernández. Ah. ¿Cómo se lo O sea, ¿tú aplicaron? crees que Gonzalo, cómo se lo Ah. aplicaron? ¿Cómo? Porque que Tú yo- hablaste cómo se le pasa la mano a los diputados.
Exacto, así mismo. Entonces, dime, Le tú, metieron y todos los billetes. funcionarios a nivel nacional operando con un gobierno. Wow. Pero Lionel fue es un héroe que sacó Fíjate, 1 millón de votos. Una pregunta. Me dicen que tú trabajaste también, asesoraste a Roberto Salcedo en la última alcaldía donde le di en el manazo. Ay, fue de maldad que lo asesoró. No, espérate, dime. Diablo lo mandó. Porque tú eres un asesor exitoso. ¿Y cómo que a Roberto le di en ese manazo? Perdió. Mandado Manolo, Danilo lo mandó a joder a Roberto. Diablo, Dios mío. Dale. No, Dilo. Porque Aquí Danilo, dilo, aquí dilo, Roberto ¿qué no fue era el candidato de Danilo. Ay, te voy a responder. Dale. Dale. Primero, don Roberto le conozco 2012, 2013. Sí. una dama Le de conozco, hombre. 2015. Sí. Me lo presentó Fernando Fernández, Ok. que era director de aduana en ese momento. Lo conocí en el Palacio Consistorial. Ujú. Allá nos reunimos. Y ya cuando él lanzó su proyecto a la reelección otra vez, él nombró a Fernando Fernández como su jefe de campaña. Ok. Fernando Fernández, un hermano mío, me pidió que nos reunimos con Roberto. Sí. Don Roberto me pidió que le colaborara como equipo. Sí. No porque yo fuera empleado de él, ni ese tipo de No, cosas. está Sí. bien, está bien. Bien, entonces tenía momentos con don Roberto de explicarle mi visión política. Sí. Recuerdo un episodio de don Roberto que le pregunto, ¿en quién usted ha pensado para que sea su vicealcaldesa? Ok. Y él me respondió, tengo planes de poner a Yanna Tavares. Y yo le dije, a mí no me gusta. ¿Y por qué? Porque los dos son comunicadores, Del son de la medio. farándula, son del medio, y yo no le veo una novedad. ¿Y qué usted me recomienda? Yo le digo, bueno, usted tiene que venir con algo distinto, diferente. Y a mí me gusta, no le conozco a esa joven, pero me gusta el ejemplo de Francina Hungría. Tuvo un accidente, perdió la vista, ha seguido trabajando, se ha seguido desarrollando. Las alcaldías tienen que motivar a los minusválidos, a la gente incapacitada. Y la veo muy inteligente, la veo con inteligencia. Me gusta esa idea. Hice contacto con Francina, no la conocía. Y a partir de ese momento enganchó con don Roberto. Y te puedo decir que la última encuesta que yo vi de don Roberto iba a marcar 56, 58. Y David Collado 35, 36. Ajá. Nosotros nos fuimos a acostar, pero 3 semanas antes Ajá. ya yo sabía que dirigentes del PLD Lo vendieron. se habían combinado con miembros del De PRM. entorno de David Collado y comenzaron a hacer una carpintería para derrotar a Roberto. Dios mío. Yo llamo a mi amigo Deli Erasme, le paso esa información. ¿Y con quién estaba Deli en ese momento? Deli es un patriota, Deli es hombre de la patria. Ajá, ajá, Sí, le paso esa información. Esa información corrió, llamó la atención de la dirigencia, se hicieron varios discursos donde se motivaba el voto, que se votara en la casilla del PLD, Sí. pero ya ese hecho estaba consumado. Sí. Porque ¿Quién desde- fue que encabezó ese movimiento? Es una decisión de Danilo, olvídate de eso. El Danilo, presidente- ¿por qué Danilo parte a Roberto Salcedo? ¿Por qué? Creo que Danilo complació a un empresario, es eso. ¿A qué Pero además, empresario? ¿Empresario amigo de quién? pero de Danilo, pero te puedo decir No. algo Danilo complació a un empresario. Sí. ¿Y el empresario era amigo de quién? de Danilo. No me estoy entendiendo. Danilo complace a un empresario para traicionar a Roberto. Ajá. Entonces, al empresario que Danilo lo está considerando, entonces el candidato era otro. ¿Quién era? Es que el empresario es amigo de David Collado. Ok, eso era lo que queríamos saber. Claro, Ya. entonces, pero también te puedo decir, quizá Danilo quisiera ayudar, pero ¿Ayudar ya, a quién? ya la dirigencia del PLD en la capital se prestó para esa conspiración y así lograron derrotar a Roberto Salcedo, que para mí, con el transcurrir del tiempo, para mí, Sí. hay 2 alcaldes que han marcado diferencias. Sí. Que yo conozca, quizá hay otros en su momento. Que A lo ver si, han hecho. si estamos igual, dime. Sí, para Roberto. mí,
Roberto Salcedo y Abel Martínez en Santiago. Y Juancito de los Santos. Juancito de los Santos en Santo Domingo Este. Son los tres alcaldes que fueron modelo de gestión. Roberto innovó como nadie. Se llevaron el soberdo, sin tener los recursos, independientemente de otros aspectos, pero para mí ningún alcalde ha podido superar a don Roberto Salcedo. Ni Carolina. Carolina lo ha hecho bien, y va bien Carolina, pero no superan a Roberto Salcedo, no superan. Porque oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué le dan el manazo también a Domingo Contreras? Pero mira qué pasa. Carolina, en esta gestión de alcaldía, tú cuentas mucho con el apoyo del empresariado. Sí. Que don Roberto no contaba con eso. No con nadie, seco. Si a Roberto el empresario le dice, yo te pongo el dinero y vamos a remodelar parque, Roberto trae un parque de diversiones, de lo creativo que era don Roberto. Cierto. Pero ese modelo, no es que Carolina haya hecho una buena gestión, pero para mí, Roberto Salcedo como alcalde, yo hasta lo veía que iba camino a que pudiese ser un candidato presidencial. Yo sabía. Roberto, y había que matar a los chiquitos. Mira, Alejandro. ¿Por qué te alejas de Danilo y actualmente estás más cerca de Leonel? No, Leonelita. Ay, eres Leonelita ahora. Tú fuiste de Danilo. No, ya. ¿Y ahora por qué con Leonel ahora? Te puedo decir, yo me respeto en términos políticos. ¿Qué pasa? Leonelista es Félix Bautista. Leonelista es Nicolás Calderón. Leonelista es Víctor Díaz. Y leonelista es Radamés Jiménez. Yo era un hombre de Danilo Medina. Si yo soy un hombre de Danilo Medina, yo no puedo ser un hombre de Leonel. Yo no soy leonelista. Es verdad, tiene coherencia. ¿Qué yo busco? Pero para hacerle la maldad a Danilo. ¿Qué yo busco? Yo busco la unidad de la familia PLDista. Mira. ¿Cómo? Como siempre lo he hecho. ¿Quién unificó a Danilo con Leonel? Alejandro Cruz. Cuando llegó el problema de la reelección, yo también participé en eso. Entonces yo he participado en todos los episodios donde he buscado la unidad. Pero ya tú no eres el ente de unidad. Ahí voy. Te estoy explicando porque tú me estás preguntando. Entonces, a partir del 2021, yo trabajé para que el presidente Fernández llegara a la presidencia de la República. Cuando terminó la campaña en el 2024, Abel Martínez fue el candidato del PLD y yo estaba con Leonel Fernández. Bien. Cuando termina la campaña del 24, yo continúo trabajando con el presidente Fernández y con Omar Fernández para lograr el objetivo que no se logró. Sigo trabajando en este momento, estoy comprometido políticamente para que ellos, o Leonel sea presidente o Omar sea presidente. Yo he tenido algunas intervenciones políticas. Si el candidato del PLD es Francisco Javier, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, se supone que ellos necesitan el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Ellos dijeron que no, mi amor. Pero al revés. Que con ellos que hay que negociar. Pero ahí voy. Míralo ahí, tú lo estás diciendo, porque tú tienes muchos cercanos al gonzalismo. No. Pero ahí voy. O sea, fíjate cómo tú sales en un proyecto donde tú dices que no, que nosotros no queremos el apoyo de nadie, que somos nosotros. Tú ganas en política sumando, no restando. Entonces, si tú estás montándole una campaña a Leonel Fernández con comunicadores tuyos que se levantan con Leonel, se desayunan con Leonel, se almuerzan con Leonel y comen con Leonel. Y manda gente del PRM a acabar Leonel. Entonces, y tiene gente del PRM. Y escriben en los programas de política a favor de Leonel. Y acaban el que difiere de Leonel. Mi amor. También. Disimulen un chisme. Entonces yo he dicho, yo he dicho que la decisión de Gonzalo Castillo de aspirar ha sido una imprudencia política. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué es una imprudencia política? Porque cuando Abel Martínez perdió las elecciones, Gonzalo envió una carta al comité político, dijo que no le interesaba la membresía, envió otra comunicación que no se toma en cuenta para él ser precandidato presidencial, y Gonzalo Castillo estaba atendiendo sus asuntos en la justicia y no estaba en política. Y yo he dicho que si tú estás resolviendo su tema en la justicia, tú esperas resolverlo y posteriormente tú puedes aspirar. Entonces yo he dicho que estando en un proceso judicial,
tú estás lanzando una aspiración presidencial. Y yo he dicho Sí, que esa aspiración presidencial nació en un laboratorio del PRM. sí. ¿Por qué? Porque el principal promotor de Gonzalo Castillo es Gustavo Sánchez. Sí. Gustavo Sánchez es un diputado que es del PLD, pero Gustavo Sánchez es del PRM. Y Ajá. Gustavo Sánchez tiene relaciones excelentes con Luis Abinader, con Alfredo Pacheco. Gustavo Sánchez le escribe al presidente, responden de una vez. ¿Cómo? Tiene mucha influencia en el PRD, ¿Y en el eso PRM. en tus averiguaciones tuviste eso? Todos los pasos de Gustavo Sánchez, yo lo conozco. Y Gustavo Sánchez es un caballo de Troya ¡Ay, Dios mío! que trabaja del PRM, que trabaja en el PLD. Y yo he dicho eso. Y lo he Prepárate dicho. que te van a comer, van a Por comer eso- corte, te van a tragar. Por eso Gustavo Sánchez dice que Leonel lo tienes alto. No, él no quiere saber de Leonel. Ajá. Pues no quiere saber Leonel. Entonces, Gustavo Sánchez ataca a Leonel. Él dice que lo ataca porque Leonel hizo una juramentación. ¿Pero cuántas juramentaciones? El juramento solamente a José del Castillo. Mentira, es todo parte de un plan. Yo he dicho que el PRM está detrás de las aspiraciones de Gonzalo. Gonzalo está esperando que le den un no al lugar el 29 de mayo. Y cuando le den el no al lugar, entonces él va a salir a las calles porque todavía él no ha salido a las calles. ¿Qué presidenciable del PRM está detrás de eso de Gonzalo? Ningún presidencial está de eso. Eso se hizo el en gobierno, un laboratorio del gobierno. del gobierno donde primero se determinó vamos a modificar la constitución para habilitar a Danilo. El presidente no entró en eso. Y el segundo paso, ante el avance de Leonel Fernández, lanza a Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo nació repentinamente, tú lo viste, Sí, con sí. un objetivo. Con ¿Cuál objetivo? No, con una convocatoria donde él no fue. Pero lanzamiento salió de- con eso, o sea, es eso. No es que él no tenga derecho a aspirar, porque él tiene su Pero derecho a hay aspirar. como una ilógica que no cuadra. Hay un intruso. ¿Cuál es el intruso en esta estrategia? Si no es ningún precandidato del PRM, ¿quién es el interesado? Que sea Gonzalo. Porque para favorecer a alguien del PRM. Es que hay, mira, yo te ¿A quién se le ocurrió la idea, según tú, del PRM? Vamos a habilitar a Gonzalo como candidato para el maquiavelismo. Divide y vencerá. Si tenemos un candidato fuerte en el PLD, los PLDistas no se le suman a la fuerza del pueblo. ¿Quién ideó dentro del PRM esa estrategia? Partiendo de que tú dices que ninguno de los precandidatos de los presidenciables del PRM. Tú ¿Quién sabes, entonces? tú sabes que antes de nosotros empezar la entrevista, estuvimos hablando de lo que te gustan las estrategias políticas. Sí, sí. Bien. Ujú. Yo conozco paso por paso Sí. la estrategia política del grupo de Gonzalo. Ok. Ahí está. Bien. Bien. Nosotros tenemos una estrategia. Sí. Yo te estoy identificando a una persona. Ujú. Bien, identifico a una persona. Que es Gustavo Sánchez, te lo estoy mencionando. Ok, no te sí. voy, te puedo, Sí, sí, Gustavo, sí, sí. te Sí. puedo decir Ujú. que ellos tienen a un asesor, se llama Belarmino Ramírez. Ujú. Belarmino Ramírez dice que su candidato, que ya Gonzalo está sacando 50 y que David Collado está sacando 50. O sea, él tiene dos candidatos. Oh. Y en el segundo video, piña para Leonel. Sí. Belarmino. Sí. Si Gustavo le da piña a Leonel, los de las redes de Gonzalo Castillo le dan piña a Leonel, pero Leonel no es gobierno, el gobierno del PRM. Entonces yo quiero ver que los Que hay gonzalistas, un miedo. yo quiero ver a los gonzalistas, Yo te dije que no yo te quiero ver a pongas los regalar, que te dejan sola. No, yo lo que quiero pasa ver a es que los lo que están gonzalistas. haciendo, hay un miedo, ¿verdad? yo quiero ver a los gonzalistas hacerle oposición al PRM. Ujú. Cada vez que van a un medio o escriben por las redes, es Leonel y Leonel, entonces a ellos no les gusta que le hablen de Gonzalo. O sea, bueno, No me menciones a Gonzalo porque en aras de la unidad, pero ¿cuál es la unidad si usted todos los días? Entonces yo me doy cuenta que ese litoral no quiere alianza. no, yo espero eso mucho. Pero hoy yo te estoy viendo que el grupo de Gonzalo no le interesa alianza con Leonel. No, pero no con Leonel, Es con sino el PRM. pero con el PRM. Entonces, cuando yo lo digo, entonces dice, ¿quién le ha hecho oposición al PRM? Pero yo te voy a decir algo, mira, Pero se ha dicho que Leonel está más cerca del PRM, de Abinader, que el PLD de Abinader. En el 20. Se dice que quien está más cerca del PLD es Hipólito, a través de Danilo. Sí, siempre se ha dicho eso, es verdad. mira,
yo te voy a hacer una revelación, Manolo. Dale. Para que tú veas que yo siento que en el PLD hay jóvenes y seguidores de Gonzalo, que son seguidores. Sí. Porque su asistente me dice, no, esos son seguidores, pero los seguidores se levantan todos los días acabando la fuerza del pueblo. Yo no hablo mal de Danilo Medina. Okay. Yo no hablo mal del PLD, tú me has escuchado aquí. Okay. ¿Y por qué yo tengo que hablar mal de Gonzalo Castillo? ¿Y cuál es la revelación? Porque tú estás atacando a Leonel Fernández. Gustavo, ¿y por qué tú atacas a Leonel? Pero ataca a Luis Abinader. Ayer, hace 2 días, dijo, no, que las pensiones, pero lo dice por arribita. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces yo te voy a hacer una pregunta. Cambió la torta ahora. Ahí voy. Dale. ¿Tú crees posible que un grupo del PLD que tiene vínculos directos con el gobierno, que solo están pensando en sus intereses? Porque yo vi anoche al general Adán Cáceres, ¿tú crees que le pusieron un casco, que lo desacreditó, un mayor general desconsiderado. La familia de Danilo que la metieron presa, la desacreditaron. Fernando Rosa que fue preso. ¿Tú crees que un PLDista sacado en cuero de eso, a Freddy Hidalgo lo sacaron en paños menores? Ay, sí. Y yo te voy a decir esto. Sí. Un día antes yo recibí la llamada de mi amigo y hermano César Prieto. Sí. Me dijo, Alejandro, yo quiero que tú me averigües si es verdad que a mí me van a allanar. César, un gran ser humano, asistente de Danilo, hombre bueno. No aguantó la presión. Y al otro día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se mató, se suicidó. Lamentablemente, sí. ¿Y por qué él tomó esa decisión? Por una presión de no verse desconsiderado, como a los PLDistas el gobierno del PRM lo trató. Entonces, ¿cuál es la posición que yo tengo? ¿Quién ha sido el verdugo de este país ahora mismo, de este pueblo? Tú estás criticando al PRM que tú tienes que hacer la oposición. Entonces, ¿cómo tú elaboras un proyecto donde todos los días tu vocero viven hablando mal de Leonel Fernández? Ah, pero ¿y si tú llegas segundo y Leonel llega tercero? ¿No te interesa el voto de Leonel? Entonces yo no vengo aquí a hablar mal de Danilo Medina, yo no vengo a hablar mal de un PLDista. A favor de yo vengo a hablar a favor de Leonel. Yo vengo a hablar a favor de Leonel Fernández, pero no voy hablando en detrimento de otro. Ahora, yo vuelvo y te repito, ¿qué yo ando buscando? La unidad. Y te voy a decir algo, por más que tú no veas peleando, por más que tú no veas discutiendo, sí, el Frente Patriótico parte 2 volverá entre Danilo y Leonel. No tenga duda, por más distante que tú veas a Danilo y a Leonel, que un empresario va donde Danilo y le dijo que Leonel le dijo que me habló mal de ti, por más que Gustavo se mueva, por más que Belarminio haga comentarios en contra de Leonel, al final los PLDistas y los Fuerzas del Pueblo van a converger unidos para sacar al PRM del poder. ¿Tú crees que Temito Clemontá tú le vas a decir que vamos a votar por el PRM porque no queremos saber de Leonel? ¿Tú crees que a Simón Lizardo tú le vas a decir vamos a votar por el PRM porque no queremos saber de Leonel? ¿Tú crees que a Cristina Lizardo tú le vas a decir vamos a votar por el PRM y David Collado? Tú le vas a decir a un PLDista. Pero ¿quién lo va a dirigir a un PLDista? Alejandro, interesante conversación contigo. Esto requiere una segunda parte. Otro día queremos tenerte por aquí para hablar de otros temas que se nos quedaron de las estrategias políticas ocultas, claro, en este proceso de búsqueda donde y si tú estás asesorando a Leonel ahora mismo. Está con él, está con Yo no soy asesor de Leonel. No, pero simpatizante. Soy asesor de Leonel. Simplemente simpatizo. Quiero que él vuelva a ser presidente. La situación mundial de este país, la situación del país y la situación mundial requiere de un liderazgo como Danilo si estuviese aspirando, como Leonel porque tiene la experiencia. Si Danilo estuviese aspirando ahora, otro gallo estuviese cantando. Yo entiendo que el gobierno no va por buen camino. Festival de pensiones, el déficit eléctrico, las pensiones que le da el gobierno alegremente
a los compañeros de su partido. Yo entiendo que al final la fuerza del pueblo será gobierno con Leonel o con Omar. Y espero que los amigos del PLD entiendan, entren en un razonamiento prudente y piensen en el país, la situación que se está viviendo, y que así como yo cambié la página con algunas diferencias que tuve con el PLD, yo tuve diferencias con Danilo y hoy le saludo, le agradezco y no tengo por qué hablar mal de ningún PLDista tampoco. Okay. Simple y llanamente puse una posición sobre Gonzalo Castillo y a un grupo no le gustó porque mis posiciones son políticas, no personales. Muy bien. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Señores, hasta aquí Politi Hablando. La bendición de Dios para todos. Amén. Amén. Amén.